Desde el día en que Jesús ascendió al cielo, la iglesia de Cristo le ha esperado. Pues Él prometió que volvería a levantar a su iglesia a aquellos que han creído en Él. Estén muertos o estén vivos, tendremos un encuentro con nuestro Señor. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Este video es presentado por Zipsol. Hacemos de tu empresa un punto de referencia. Nextour, vive la experiencia. Jired Rent a Car, comodidad y precio al alcance de tu gusto. Cuando hablamos acerca del arrebatamiento, necesariamente tenemos que hablar de que hay dos creencias y dos corrientes distintas. Una que entiende que el arrebatamiento va a suceder antes de la gran tribulación y otra posición que entiende que el arrebatamiento sucederá pero después de la gran tribulación. Pero ciertamente existe una constante en ambas posiciones y es que el arrebatamiento ciertamente sucederá. Y antes de entrar en este tema, lo primero que quiero aseverar y aclarar que no es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia de Cristo no es el fin del mundo. A pesar de que obviamente para aquellos que se vayan con el Señor ya ha terminado su vida en esta tierra, para los que queden no es así. La vida continúa y conocerán una vida como nunca antes la conocieron, pero ciertamente el mundo no será exterminado, pues cuando hablamos del fin del mundo estamos hablando del momento en el que Dios destruya la tierra con fuego y obviamente ese momento cuando Dios ha de reconstruir todo haciendo un cielo nuevo y una tierra nueva, y esto no sucederá el día del arrebatamiento. Otra cosa que el arrebatamiento no es, cuando hablamos de la venida de Cristo y hablamos del arrebatamiento, tenemos que separar ambas cosas. No se trata de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se trata de cuando Él viene a la tierra, pone pies en tierra, y la palabra nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 que todo ojo le verá, y en el arrebatamiento no será así. Así que con esto claro de que el arrebatamiento no es el fin del mundo, pero tampoco es la segunda venida de Cristo, tenemos que entrar en materia al hablar de que es el día en que Dios cumple la promesa a través de su Hijo de levantar una iglesia santa y pura. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Definitivamente esta cita bíblica de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 en adelante, nos deja muy claro que ciertamente el arrebatamiento sucederá. Y no solamente eso, sino que nos aclara el orden en cómo ocurrirán estas cosas. Dice que lo primero que sucederá es que los muertos en Cristo resucitarán. O sea, todos aquellos que murieron esperando al Mesías y creyendo que el Mesías había de venir, aquellos que vieron a Jesús y creyeron que Él era el Mesías, y nosotros, los que por fe hemos entendido que Jesús, aquel hombre que hace 2000 años vino a la tierra, murió en una cruz y resucitó al tercer día, Él es el Hijo de Dios, todos los que mueran en esta fe han de ser resucitados el día del arrebatamiento. Es lo primero que sucederá. El Señor levantará a aquellos que murieron creyendo en esta promesa del Señor de que Él vendría por su iglesia. Lo segundo que ocurrirá es que los que estamos vivos, y es que viene en este tiempo donde todavía yo y tú estemos vivos, estas personas seremos levantados y recibiremos al Señor en el aire.
¿Qué sucederá en ese preciso momento cuando Dios levanta a aquellos que están vivos? Bueno, desde el momento que nosotros creímos en Jesús, fuimos lavados con la sangre del Cordero y comenzó, luego del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, un proceso de cambio, de transformación rumbo a la perfección. Pero en este mundo no existe tal cosa como la perfección. Así que, aunque hayamos cambiado un sinnúmero de cosas en nuestras vidas, aún quedan cosas en nuestras vidas que no son del agrado de Dios y que no pueden coexistir ni convivir en el mismo lugar donde Dios está. Así que esas cosas serán cambiadas y transformadas en nuestras vidas. Seremos levantados, nuestros cuerpos serán transformados, recibiremos un cuerpo glorificado, nuestra mente será transformada para ser aptos para estar en el lugar santísimo donde habita el omnipotente Dios de nuestras vidas. Así que primero se levantan los muertos que están creyendo o que murieron creyendo que Jesús había de venir y que Jesús es el Mesías. Segundo, los que estemos vivos bajo esta misma creencia seremos transformados para poder reunirnos con ellos y ser capaces de entrar al gozo eterno con nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña cómo sucederán estas cosas. La Biblia dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Que estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. Que estarán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué habla la palabra cuando nos dice estas cosas? Nos está enseñando que ciertamente la salvación es algo muy personal. Que el hecho de que en tu casa hayan personas que crean en Dios, personas que obviamente están asistiendo a la iglesia, orando, adorando al Dios de nuestras vidas, pero tú no lo haces, eso no te salva a ti. Ellos serán salvos por sus acciones, serán salvos por haber aceptado a Cristo en su corazón y darán cuenta a Dios de lo que ellos han hecho y lo que no han hecho en esta tierra. Y tú de manera particular también. Así que cuando Cristo venga a la tierra, va a levantar a aquellos que le son fieles, estrictamente a aquellos que le son fieles. Porque tu mamá sea cristiana, eso no te salva a ti. Si tu esposo es cristiano y tú no, eso no te salva a ti. Tú necesitas entablar una nueva relación con el Señor, que Él llegue a tu vida y comenzar a vivir para Él, para que cuando Cristo venga a ti, te cuente dentro del grupo de sus hijos y tú también seas levantado y tú también seas arrebatado. En cuanto a la pregunta de si la iglesia de Cristo será levantada antes de la gran tribulación, personalmente yo entiendo que sí, la iglesia de Cristo será levantada antes de la gran tribulación. La iglesia de Cristo es la encargada de llevar el mensaje de salvación y ha tenido el respaldo del Espíritu Santo desde el tiempo en que Jesús encomendó esta misión a su iglesia. Dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Eso nos enseña la palabra. Ahora bien, si la iglesia de Cristo está en la tierra en el momento de la manifestación del anticristo, será muy sencillo para nosotros a través de la palabra demostrar que ese líder mundial que se mostrará bondadoso no es quien dice ser, que es verdaderamente el anticristo. Basado en las señales que tendremos en ese momento y lo que dice la palabra, será súper sencillo desenmascararlo. Y para el cumplimiento de las profecías es necesario que el anticristo tenga libertad para poder implementar su régimen. Así que la iglesia de Cristo debe haber sido levantada. ¿Quién es el único que podría revelar lo que las profecías enseñan en su palabra? La iglesia de Cristo, aquellos que conocen su palabra. Ciertamente habrán personas que asistían a la iglesia y que lamentablemente no se fueron con el Señor. Ellos, al tener conocimiento, serían la resistencia y estarían hablando en contra del anticristo. Pero la iglesia de Cristo como tal en la tierra ya no existiría. Entendemos que el mundo entrará en un gran caos luego del arrebatamiento de la iglesia, pues es obvio que al desaparecer millones de personas en todo el mundo, la gente quede en un desconcierto impresionante y que tengan mucho terror con todo aquello que va a estar sucediendo. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos que Dios lo ha hablado muy claro y que todos los que queden en la tierra, si quedan aquí, es porque no hicieron caso a lo que se ha predicado con tanto tiempo acerca de que un día Cristo vendrá a levantar su iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Cristo viene a levantar? ¿Tiene un nombre? Sí, Iglesia de Cristo. ¿Ok?
¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es aquella que guarda los mandamientos del Señor, número uno, que obedece en todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer y obviamente que guarda y enseña una sana doctrina. La iglesia de Cristo en cuanto a doctrina es sana, no enseña menos de lo que la palabra nos enseña, pero tampoco enseña más de lo que la Biblia no nos dice. La iglesia de Cristo es una iglesia obediente, pura y sin manchas, y esa será levantada. ¿Habrán personas de diferentes iglesias que serán levantadas? Claro que sí. Todo aquel que busca al Señor de corazón, sin importar el título que tenga su iglesia, y que su corazón haya sido lavado con la sangre del Cordero y su fe haya sido encontrada como aprobada, se puede considerar parte de la iglesia de Cristo y será levantado el día en que Él venga. Ciertamente el glorioso día del Señor está cerca. La palabra nos dice en Mateo 24 las señales previas al fin, principio de dolores previos al fin. Y estamos viendo esas profecías cumplirse hoy día y obviamente el arrebatamiento es primero que el fin del mundo. Podríamos decir que estas son señales que se aproximan para dejarnos saber de que el día de que Cristo vendrá por su iglesia está muy cerca, demasiado cerca. La palabra de Dios dice en Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. Evidentemente estamos hablando de la venida de Cristo, pero si entendemos que el arrebatamiento es previo a la venida de Cristo mucho antes y ya estamos viendo el cumplimiento de esas profecías de principio de dolor previos al fin, entonces el arrebatamiento está cerca. Seamos sabios y velemos, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de levantar a su iglesia. Por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones y así podrás recibir el resto de esta serie que hemos iniciado con mucho cariño para traer un poco de luz al corazón de aquellas personas que podrían estar un poco atribuladas en este tiempo, entendiendo que posiblemente estamos cerca del fin. Sí, estamos cerca de la venida de Cristo. Sí, estamos cerca del fin. Sí, estamos cerca del arrebatamiento y tú y yo tenemos que estar listos. Dios te bendiga.